Damos toda rabá a Kadosh Baruj Hu, que nos ha devuelto el alma nuevamente en esta mañana. Anoche, por supuesto, nuestra Neshama subió a los mundos superiores y hoy por la mañana el Creador del mundo nos la ha devuelto. Y le agradecemos por ello, por la nueva oportunidad que nos da de vivir y también, y por supuesto, de servirle, de conectar con la luz divina de otro Yom Shabbat. Bien, esta mañana de Shabbat, día 25 de marzo del año 2023, y día 3 de Nisan del año 5783 de la creación del mundo, estamos listos ya para abrirnos a la luz y a las energías divinas de la parashá de la semana. Vaikra, la parashá número 24 de este ciclo de Torá del año hebreo en curso. Al abrir esta parashá número 24, no perdamos de vista que es el día primero del mes primero del año 2449 de la creación del mundo. Y esa fecha es importante que la tengamos presente, que al abrir la parashá de hoy es día primero. Eso significa que es Rosh Hodesh, es el comienzo del ciclo lunar de Nisan, la época cuando la Shejinah baña al mundo, la época cuando la Shejinah se acerca a nosotros. Nisan o Aviv, como lo hemos estado diciendo en Rosh Hodesh, el pasado Yom Revi'i, el día cuarto, día miércoles por la noche, Nisan es época de liberaciones, tiempo de milagros, una época cuando los mundos de arriba se acercan a nuestro mundo físico para elevarlo espiritualmente. Así que en este día primero de Nisan, de acuerdo al contexto de nuestra parashá, el Mishkan, el Ohel Moed, la tienda del encuentro, o el tabernáculo acaba de ser inaugurado. La Shejinah acaba de llenar el santuario. La presencia divina ha venido a residir nuevamente en este mundo físico. Por tanto, como la Shejinah ha sido atraída del cielo por Moshe, Aarón y la generación del desierto, y hoy que ella ha descendido para llenar el Mishkan, como nos dice el Zohar, el espíritu impuro, SM, la conciencia negativa del lado oscuro, salió del mundo. Tuvo que esfumarse, tuvo que desaparecer, porque siempre que la luz viene, la oscuridad desaparece. Y eso es lo que nos dice el Zohar HaKadosh, que hoy que la Shejinah vino al santuario, el espíritu impuro, que es SM, salió del mundo y desapareció en la caverna del gran abismo. Así que ya a partir de ahora que la Shejinah reside nuevamente en Malhut, nuestro reino físico, no hay lugar para la oscuridad. No hay lugar para la negatividad. Así que hoy que la presencia divina ha llenado el santuario, hay júbilo universal
y bendiciones arriba y abajo. Es una época de regocijo, de júbilo, de alegría, de bienestar y de la bendición de lo alto sobre nuestro mundo físico. Así que dada la tremenda luz manifestada sobre Malhut, nuestra realidad del 1%, este mundo, Malhut, el 1%, espiritualmente tiene el potencial para ascender a niveles espirituales inimaginables. ¿Y por qué? Bueno, si la Shejina ha descendido, si la Shejina ha bajado, si la luz divina está en el desierto, en el Mishkan, en el mundo, definitivamente el 1% del reino físico, espiritualmente hablando, tiene el potencial de ascender a alturas, a niveles espirituales impensables. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que Malhut, o nuestro mundo físico, o la conciencia del 1% de nuestro mundo, pueda ser elevada a alturas espirituales inimaginables? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, para ello se debe de anular al Satán interno. Se debe de anular al Satán interno. Que así como hay un Satán, que es una energía negativa, externa, también en Cábala al ego se le llama el Satán interno. Y ese adversario debe ser eliminado de cada uno de nosotros. Y esto solo puede hacerse mediante el sistema, mediante la tecnología espiritual del acercamiento al Creador del mundo a través de los Korbanot. Y es que todas las ofrendas del santuario, todos los donativos, todas las terumot, todos los sacrificios, todos los korbanot, contienen secretos místicos. Y ciertamente secreto de secretos. De hecho, el sistema del Eterno con respecto a los sacrificios del santuario, esta es una tecnología cabalística que nuestra mente no tiene la capacidad de poderla percibir, sino que solamente mediante el esplendor del Zohar es que podemos tener destellos, atisbos o chispazos de lo que realmente está escondido detrás de los korbanot, las ofrendas y sacrificios. Nosotros cuando abrimos nuestra Sagrada Torá y comenzamos a ver que nos habla de una ofrenda de esto, otra ofrenda de aquí, otra ofrenda de allá, que parece un animalito tal, otro animalito tal, yo siempre se lo digo, si esas lecturas hasta aburridas parecen, hasta sueños nos dan, hasta comenzamos a bostezar. Porque lo único que puede ver nuestros sentidos físicos es lo literal, el pashat, lo de encima, lo que está allí. Pero cuando viene el esplendor, cuando viene la luz del Eterno para iluminarnos, en este caso específico, acerca de los
korbanot, entonces uno puede tener una pequeña idea de cómo contienen todas estas ofrendas secretos místicos, secretos de secretos. De hecho, los korbanot, y para darme a entender del por qué decimos que acá hay toda una tecnología espiritual, los korbanot, de acuerdo al Zohar, son líneas de comunicación metafísica entre el mundo de abajo y los mundos de arriba. Esos son los korbanot. Son líneas de comunicación metafísica entre los mundos de arriba y los mundos de abajo. Ya no puedo decir, pero si lo único que veo es a un Cohen tomando el animalito, poniéndole las manos, haciendo cierto ritual, hundiéndole el cuchillo, tomando la sangre con un recipiente o rociándola alrededor del altar. Yo es lo único que veo, podemos decir. Y es cierto, no vemos más. Hasta que, y lo reitero, hasta que viene el esplendor, hasta que viene la luz para iluminarnos, para alumbrarnos y hacer ver más allá de lo que nuestros ojos son capaces de ver. ¿Qué son entonces las ofrendas? ¿Qué son entonces los korbanot o los sacrificios al Eterno? Son líneas de comunicación metafísica entre los mundos de arriba y los mundos de abajo. Los korbanot son cables espirituales que conectan con los mundos de arriba y al mismo tiempo atraen o hacen bajar de los mundos superiores la luz, la energía, el bienestar, el júbilo y la bendición para nuestro mundo físico. Esos son los korbanot. De eso tratan los korbanot. No es que Akadosh Baruj Hu esté sediento de sangre. No es que el creador del mundo, bendito sea él, lo que quiere es nada más que se estén degollando animales. Akadosh Baruj Hu, a través de este sistema místico, a través de este cableado metafísico, a través de estas líneas de comunicación entre los mundos de arriba y los mundos de abajo, que atraen la luz sobre nuestro mundo, Hashem está pensando, viendo más allá de lo que la literalidad del texto nos indica. Por eso es que los korbanot son toda una tecnología espiritual y encierran ciertamente secretos de secretos. Los korbanot o los sacrificios, su significado principalmente es místico. De hecho, mediante este cableado, mediante estas líneas de comunicación que son los korbanot, podemos conectar con la conciencia divina del 99%. ¿Qué? Sí. Es porque decimos que nuestra mente no tiene la capacidad de percibir eso.
mediante los korbanot, podemos conectar con la conciencia divina del 99%. Podemos conectarnos con el mundo energético de la luz divina y atraer, y hacer bajar, y hacer descender todo lo bueno de Binah, todo lo bueno del almacén de todas las plenitudes de los mundos superiores, podemos bajarlas a nuestro mundo físico. Y si alguien dice, pero ¿y qué culpa tienen los animalitos? O como se dice en el vocabulario popular, ¿y por qué tienen que pagar los platos rotos los animalitos? ¿Y por qué tienen que pagar el pato los animalitos? En sesiones anteriores hemos hablado que cuando la Shejinah bajó a este mundo, fue despertada, fue activada una conciencia que hoy por hoy no podemos entender. La lógica nos dice qué culpa tienen los toros, qué culpa tienen las ovejas, las cabras, los corderos, qué culpa tienen los machos cabrillos, qué culpa tienen las tórtolas o palominos. Pobrecitos los animales. Pero hemos dicho que cuando la Shejinah bajó al mundo, fue despertada acá en nuestro mundo físico una conciencia aún en los animales que hoy en día no somos capaces de entender. Y decíamos hace unos días atrás que en el santuario los sabios nos dicen que los mismos animales propios para ofrendas, para korbanot, en su manera de darse a entender, ellos mismos rogaban, suplicaban poder convertirse ellos mismos en la ofrenda sobre el altar, la ofrenda para el Creador del mundo. Imagínense. No es como nosotros pensamos hoy en día. Ellos mismos se daban a entender suplicando, pidiendo tener el grande honor, el grande privilegio, la honra máxima de poder convertirse en una ofrenda para el Eterno y poder así atraer bienestar sobre el planeta y poder así ayudar en la rectificación de este mundo. ¿Se acuerdan ustedes de los días de Eliyahu cuando los hijos de Israel se habían ido tras los Baales y de Asherah? Que Eliyahu convocó en el Har Carmelo, o en el Har Carmel, en el Monte Carmelo, convocó a todos los profetas de Baal, donde les hizo un reto, los desafió a que ellos ofrecieran un toro a Baal. Si éste respondía por medio de fuego, entonces se diría que Baal era el Elohim verdadero. Pero si no lo hacía Baal de enviar fuego, y Eliyahu sacrificaba el toro para el Creador del mundo,
y Akadosh Baruj Hu enviaba el fuego sobre el altar, entonces que todos entendieran que Hashem es el verdadero Elohim. En este caso específico, pues tuvo que sacrificarse 2 toros. Uno lo hicieron los sacerdotes adoradores de Baal y el otro toro lo sacrificó Eliyahu para el Eterno. Al respecto y acerca de esa conciencia de los animales en aquellos días, oiga lo que nos dicen sobre esto los sabios. El profeta Eliyahu, Hanabí, enfrentó a los falsos profetas que adoraban ídolos, o sea, a Baal y Asherah, para probar su falsedad. Eliyahu los desafió a que ofrecieran un toro como sacrificio a su ídolo, a Baal. Y él traería, o sea, Eliyahu, y él traería un toro como sacrificio para Hashem. El reto era este: el Elohim verdadero enviaría un fuego al altar que consumiría el sacrificio. El toro elegido por los falsos profetas huyó y se rehusó a ser usado para ese propósito. ¿Está escuchando? El toro elegido por los falsos profetas huyó y se rehusó a ser usado para ese propósito. Eliyahu corrió tras él. Y cuando lo alcanzó, el toro se lamentó con Eliyahu. Protestó con Eliyahu. Y oiga lo que le dijo ese toro que iban a sacrificar para Baal. Oiga lo que le dijo a Eliyahu. ¿Por qué debo ser yo usado como un sacrificio por idólatras? Mientras el otro toro es para Hashem. Eliyahu lo consoló, diciéndole: a través de ustedes 2 será santificado el nombre de Hashem. Luego tomó el toro con su mano y lo llevó a los falsos profetas. ¿En qué sentido ese toro que ofrecieron los adoradores de Baal trajo un gran Kiddush Hashem? Cuando lo sacrificaron e invocaron los idólatras a Baal, Baal no respondió. ¿Y por qué no respondió? Porque es un Dios muerto. De esa manera, el toro que sacrificaron para Baal hizo un Kiddush Hashem, haciendo quedar a los adoradores mal parados y haciéndoles ver que Baal no es el Elohim verdadero. El toro que sacrificó Eliyahu para Hashem trajo también un gran Kiddush Hashem, una gran santificación al nombre del Eterno, puesto que cuando lo ofreció e hizo las plegarias que hizo Eliyahu, el fuego del cielo enviado de parte del Eterno vino, y para todos fue obvio que Hashem hu ha-Elohim, Hashem hu ha-Elohim, Hashem hu ha-Elohim, que Hashem, Él es el verdadero Elohim. Además, nos dicen los sabios, un caso similar tuvo cuando Jacob envió
las 5 manadas de animales a Esav, que venía a su encuentro con 400 generales. ¿Se acuerdan de ese evento, verdad? Para allá Vaishlach y envió. Jacob, a manera de apaciguar a su hermano, le envió 5 manadas separadas una de la otra a Esav, su hermano mayor, para apaciguarlo. Dicen los sabios, los animales objetaron y se rehusaron a ir. ¿Con qué pretexto? ¿Cuál era su argumento por lo que estos animales que habían estado con un tzadik, Jacob, por qué protestaron ser obsequiados, donados a un rasha? Bueno, la conciencia de los animales estaba muy elevada también. Jacob los tuvo que tomar en su mano y persuadirlos para que fueran. Lo mismo que hizo Eliyahu con el toro. Jacob a las 5 manadas de animales les prometió que harían un Kiddush Hashem, una santificación del nombre del Eterno, pues cuando venga el Mashiach, este es un tema cabalístico que no tocaremos hoy. Cuando venga el Mashiach, Esav devolverá al pueblo de Israel el obsequio completo con los intereses. Solo agrego algo. Por eso es que inicialmente Esav no quería recibir los regalos, los obsequios de Jacob. Porque Esav sabe muy bien que todo eso tiene que retornárselo, devolvérselo a Jacob, a los hijos de Israel, sus verdaderos dueños. Y tiene que devolverlo con intereses. Por eso decía, no, hermano, yo tengo suficiente. Porque en la conciencia de Esav, él sabe que en el futuro tiene que devolver todo esto. Y con intereses. Así que no es como nuestra mente nos pueda decir, y qué culpa tienen los animalitos, los toros, las ovejas, las cabras, los corderos, las tórtolas, los palominos. ¿Y por qué tienen ellos que estar muriendo en el altar? ¿Por qué? Pero ya aclaramos, aún la conciencia de ellos en esos días era muy, pero muy elevada. De hecho, lo hemos visto en otros ciclos de Torah, que los animales, hasta el día de hoy, perciben la luz divina en las personas. Y también perciben cuando no hay luz. Donde los animales al día de hoy ven en una persona la imagen y semejanza de Elohim, donde ellos ven, perciben luz, ellos mismos, ellos tienen temor de ese hombre o de esa mujer. Pero donde no ven nada, ellos no tienen ningún temor. Ahora, si alguien dijera, está bien, pero qué bien que los animales eran el cableado metafísico, las líneas espirituales para conectar con los mundos de arriba y atraer la bendición al mundo de abajo. Pero si alguien dice, pero hoy no tenemos un santuario, no tenemos templo, no tenemos un Mishkan.
Si alguien dice, pero y entonces, hoy en día ya no tenemos esas líneas de comunicación metafísicas. Hoy en día, si alguien dice, entonces ya no podemos usar esa tecnología espiritual para conectar con los mundos de arriba y atraer el Gesed de lo alto al mundo de abajo. No hay templo. No hay santuario. Escuchen esto. Los estudiantes del Zohar, los estudiantes de la Cábala, de las enseñanzas internas de la Torá, debemos aprender a equilibrar esta verdad acerca del templo. Y preste atención a lo que vamos a decir, pues esto es muy, pero muy importante que podamos entenderlo. Como estudiantes de la enseñanza interna de la Torá, debemos saber equilibrar esto del templo. ¿En qué sentido? Debemos de dejar de repetir lo que la mayoría dicen. ¿Y qué es lo que las mayorías dicen? Hablando de Bene Israel, es que hoy no hay templo. 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 Y puntos suspensivos. De acuerdo a la Cábala, el templo siempre sigue allí. El templo siempre sigue allí. ¿Qué? Alguien puede decir, sí, pero tantas peregrinaciones que se hacen a Jerusalén y se va al Kotel, se va al muro occidental a hacer rezo, pero allí lo único que hay es un muro. Es cierto, pero de acuerdo a la Cábala, el templo siempre ha continuado allí, invisiblemente. Por supuesto que no estamos hablando de algo natural, pero el templo sigue allí en forma invisible. Y se puede conectar con la energía del templo espiritual que aún permanece allí. Se puede conectar. Así que ciertamente un templo físico no hay. Pero el templo, de acuerdo a la Cábala, siempre sigue allí. Eso está como el Mishkan. El Mishkan no lo tenemos. ¿Pero acaso no hay un Mishkan celestial? Templo no tenemos. ¿Pero acaso no en el libro de las Revelaciones vemos vez tras vez que el templo aquí, el templo allá? Así que físicamente no tenemos un templo hoy, pero espiritualmente este sigue estando allí, en el mismo lugar. Y necesitamos desarrollar nuestra conciencia
para poder conectar con la energía que permanece allí hasta el día de hoy. Por eso le digo que la verdad sobre el templo debemos equilibrarla y no repetir solo porque las mayorías lo dicen, es que hoy no hay templo, 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 es que hoy no hay templo. De hecho, decir que no hay templo es una argumentación espiritual religiosa de nuestro Yetzer Hará para no hacer ciertas mitzvot que debemos hacer. Lavándonos así las manos y diciendo, es que no hay templo. Pero es un argumento religioso, espiritual que nos ha metido el Yetzer Hará. ¿Para qué? Para que pongamos excusas, pretextos para no hacer tal o cual mitzvah que debemos hacer. De hecho, oiga lo que nos dicen los cabalistas. Porque el otro argumento que presentamos después de que no hay templo es que estamos en el exilio. Es cierto, pero elevemos la conciencia. Dicen los cabalistas, aun estando fuera de Israel, podemos hacer una conexión con su energía siempre que tengamos la santidad de Israel dentro de nosotros. Aun estando fuera de Israel, podemos hacer una conexión con su energía siempre que tengamos la santidad de Israel dentro de nosotros. Y no por eso rezamos en dirección de Jerusalén, pues. Sí, pero estamos a miles de kilómetros. Sí, pero en el mundo espiritual no hay tiempo ni espacio. No tenemos la barrera del tiempo y el espacio en el mundo espiritual. Y ciertamente estamos en el exilio, en la diáspora, en el galut, en la dispersión mundial. Pero aún estando fuera de Israel, podemos hacer una conexión con su energía siempre que tengamos la santidad de Israel dentro de nosotros. De hecho, escuche esto. Israel es un código. Es cierto, está el Estado de Israel. Es cierto, la patria, el suelo, el territorio. Es cierto, tenemos el Estado de Israel. Pero Israel, Talmidai y Javerai, Israel es un código. Por eso hemos venido diciendo que los estudiantes de Torah debemos evolucionar espiritualmente para así poder ir incrementando nuestro nivel de conciencia, de percepción, de entendimiento de las verdades espirituales de la emuná hebrea.
Y oiga esto, ¿qué le voy a decir? Muchos pueden vivir en Israel y no conectar con la energía de Israel. Y muchos podemos vivir en el exilio y conectarnos a la energía de Israel. Porque Israel es un código que tiene muchas ramificaciones. ¿Qué es Israel? Un estado de conciencia muy elevado. ¿Qué es Israel? Un estado de conciencia muy elevado. ¿Cómo podemos conectar con la energía de Israel? No estoy diciendo que conectemos con la tierra necesariamente o con el país necesariamente, sino conectar con esa conciencia elevada que es Israel. En otra ocasión desciframos más eso. Pero Israel ciertamente es un código. Así que templo no tenemos, físicamente hablando. Pero espiritualmente, de acuerdo a la Cábala, el templo siempre permanece allí y podemos conectar con su energía. Nos dice el Zohar, de acuerdo con el dicho de Rabí Yehudá, dice, la Shejinah nunca partió del muro occidental del templo. ¿Se ve? No, no se ve. ¿Se siente? Sí. A veces no. A veces una conexión espiritual, la Shejinah y la Neshama. A veces la carne no puede sentir nada. A veces sí. Rabí Yehudá dijo que la Shejinah nunca partió del muro occidental del templo. Y vuelvo, ¿se ve? No, no se ve. Es espiritual. Es sobrenatural. Pero ¿se puede conectar con ella? Eso sí. Por supuesto. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo? Bueno, no perdamos de vista entonces. Ahí está el templo. Espiritualmente hablando, ahí está. No perdamos de vista. Israel es un código. Y se puede conectar a la energía de ese código. Y volvemos a la pregunta, ¿y cómo? Bueno, por eso tenemos la Parashá Vaikra, la número 24. Por eso tenemos Tzav, la Parashá número 26 de la próxima semana. Y más, podemos conectar con esa energía mediante la tecnología espiritual de los Korbanot. Podemos conectar con toda esa energía mística utilizando el cableado o las líneas de comunicación metafísicas. Podemos conectar con la conciencia divina de Akadosh Baruj Hu mediante los Korbanot. Y volvemos al caso. Sí, pero es que hoy no hay templo. Sí, pero es que hoy no hay Korbanot. Un estudiante de Torah serio no debe de hablar así.
Porque un estudiante de Torah serio sabe que todos los korbanot hoy han sido reemplazados o sustituidos por 3 actividades espirituales: estudio de Torah, rezos y tzedaká. Entonces tenemos los korbanot todavía, sí. ¿Tenemos ese cableado místico todavía? Sí. ¿Tenemos esas líneas de comunicación metafísicas? Sí. No los korbanot del santuario, pero los korbanot del Mishkan y del templo hoy equivalen a estudio de Torah, a rezos y a tzedaká. Y el efecto es el mismo. Y la conexión es la misma. Y los resultados son los mismos. Ahora, esta no es mi enseñanza. Esta es la enseñanza universal de la fe hebrea. Así que le voy a decir esto. Si no estudiamos Torah, no estamos utilizando esa tecnología espiritual. No estamos utilizando ese cableado metafísico para conectarnos con la energía de los mundos de arriba. Si no hacemos rezos, y no estoy hablando rezos personales, hablo los rezos establecidos. Alguien me dijo alguna vez, pero ¿y por qué no podemos hablar o rezar con nuestras propias palabras, con nuestra propia forma de expresarnos? Está bien. Pero es que la línea de comunicación directa entre el cielo y la tierra es la lengua sagrada. Es el hebreo. Es la línea de comunicación directa del mundo de abajo con el mundo de arriba. Y ya no fueron legados todos los rezos. Así que si no hacemos rezos, no estamos utilizando esa tecnología espiritual. No hacemos conexión con los mundos de arriba. Si no hacemos rezos, los que ya están establecidos, difícilmente atraemos el Gesed de lo alto a nuestras vidas y al mundo. Y si no presentamos ofrendas, teruma, tzedaká, si no damos, porque Torah, estudio la Torah, rezos y tzedaká, si no damos, tampoco estamos utilizando esas líneas de comunicación metafísicas. No estamos utilizando ese cableado místico y por lo tanto no conectamos con la luz. Y nos perdemos de todos los beneficios, de todos los buenos resultados, porque no utilizamos estas líneas de comunicación. Dice el Zohar, nos dicen los sabios místicos, el Zohar aclara los misterios que rodean al ritual del sacrificio. Nos conectamos con la luz a través de los sacrificios que fueron hechos durante el tiempo del templo. El Zohar aclara los misterios que rodean el ritual del sacrificio.
nos conectamos con la luz a través de los sacrificios que fueron hechos durante el tiempo del templo. ¿Y cuáles son esos sacrificios hoy en día? No toros, no machos cabrillos, no ofrendas de cabras, de corderos, de tórtolas, palominos. Todo esto ha sido sustituido, reemplazado por rezos. Bueno, comencemos por el estudio de la Torá, por rezos y por la tzedaká. De hecho, desglosemos ligeramente cada uno de ellos, para que veamos que son las líneas de comunicación que tenemos con los mundos superiores. Acerca del estudio de la Torá, lo eficaz que es para conectar con los cielos, el Zohar toma el caso de los dos hijos de Elí, el Cohen Gadol, en los días de Shemuel Hanaví. Dos Kohanim que no siguieron la rectitud, la Kedushá de su padre Elí el Cohen Gadol, sino que eran dos Kohanim que eran Reshaim, a los cuales el cielo los mató. Y sabemos que sobre la casa sacerdotal de Elí, los cielos emitieron un decreto bastante difícil. Un decreto donde todos los descendientes de la casa de Elí morirían en edad viril y habría mucha pobreza en ellos. Pero el Zohar se encarga de hacer ver el poder, la grandeza que tiene el estudio de la Torá, que es uno de los reemplazos de los korbanot del templo. Dice el Zohar, mientras estaba una vez en camino, Rabí Yosef encontró a Rabí Yehudá. Le dijo Rabí Yosef a Rabí Yehudá, con referencia al versículo: y por tanto he jurado acerca de la casa de Elí, que nunca jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios ni con ofrendas vegetales. Así es el texto literal en nuestra Humash. Por tanto he jurado acerca de la casa de Elí, que nunca jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios ni con ofrendas vegetales. Y ahora vienen los dos místicos, los dos cabalistas, dicen, los compañeros, sabes, han asentado que no puede ser expiado con sacrificios ni ofrendas, pero puede ser expiado con palabras de Torah, con el estudio de la Torah. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es así de que los sacrificios no pueden expiar ese pecado en la casa de Elí? ¿Cómo es eso que las ofrendas vegetales no pueden expiar ese pecado en la casa de Elí? Pero si el estudio de la Torá, y responden los místicos del Zohar, porque las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. ¡Wow! Porque las palabras o el estudio de la Torá se eleva por encima de todas las ofrendas. Él contestó, esto es verdaderamente así. Y oiga esto, y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aún,
Si el castigo estuviera decretado contra esa persona desde arriba, es anulado. ¿De qué forma? Por cuanto se ocupa en el estudio de la Torá. Las palabras de la Torá se elevan por encima de todas las ofrendas. Él contestó, esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torá, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, es anulado. Y dicen los sabios místicos del Zohar, por eso el estudio de la Torá no es susceptible de impureza, porque ella puede purificar a los que son impuros. El estudio de la Torá nos beneficia, dicen, más que las ofrendas y los holocaustos. El estudio de la Torá, por supuesto, que nos conecta con la conciencia divina. El estudio de la Torá, Has Veshalom, hubiera un decreto negativo sobre nosotros, ocupándonos en el estudio de ella, ese decreto negativo nos es anulado. Nos es dejado sin efecto. Del poder del estudio de la Torá. Sigamos, rezos. Los rezos también son el equivalente de las ofrendas y de los korbanot del templo o del Mishkan primeramente. Los rezos. Así como se colocaba sobre el altar, el Mizbeach, al animalito, se le imponían las manos y se degollaba, habiendo muerte y sangre, sangre y muerte. Los rezos equivalen a esas ofrendas y sacrificios del santuario. Los rezos equivalen a esas ofrendas y sacrificios del altar. Así como en el altar era colocado un animalito, cuando nosotros rezamos, nosotros somos el animalito sobre el altar. El ego es el animalito que estamos matando. El yo es el animalito a quien estamos dando muerte. Sí, los rezos son una abodá bastante, físicamente hablando, agotadora. ¿Escuchó eso? Los rezos ciertamente son una abodá bastante agotadora. Es que no hablamos de un rezo de 10 minutos, de 30, 40 minutos, son horas. Donde la grasa del animalito está siendo ofrecida en el altar. La grasa. Donde la sangre del animalito está siendo ofrecida sobre el altar. Estamos muriendo. Y que el cuerpo, y que el Yetzer Hará, y que los relojes, pero es que llevamos 2 horas de rezos. Si apenas la introducción. ¿Pero qué son los rezos? El reemplazo de los korbanot del santuario. ¿Y qué son los korbanot? Las líneas de comunicación metafísica entre el cielo y la tierra. ¿Qué son los korbanot?
el cableado para conectar con los mundos de arriba y atraer lluvia de bendiciones al mundo de abajo. Y los rezos siguen siendo o son hoy en día esa conexión metafísica. Los rezos son esa línea de comunicación directa entre el cielo y la tierra. De hecho, estamos muriendo en los rezos. Por eso ya lo dije, la grasa está siendo consumida. La sangre está siendo consumida. Es que es una boda agotadora. El Zohar nos dice, el Zohar aclara los misterios que rodean el ritual del sacrificio. Y oiga esto, nos conectamos con la luz a través de los sacrificios que fueron hechos durante el tiempo del templo. El secreto de este ritual, el secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio. Debemos convertirnos en el sacrificio. Cuando digo que es una boda bastante agotadora, es porque incluso tenemos prohibido comer antes de rezar. ¿Escuchó lo que dije? Tenemos prohibido comer antes de rezar. No es que voy a comer primero y después voy a hacer los rezos. No es así. Por eso, primero son los rezos y después se come. Y así los que estamos muriendo somos nosotros. Que por allá hay una llorazón, que algo se retuerce por allá, que hay agotamiento, que hay cansancio. Nos conectamos con la luz a través de los sacrificios que fueron hechos durante el tiempo del templo. El secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio, espiritualmente hablando, al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. Llevamos dos, ¿verdad? Estudio de la Torá, su eficacia, los rezos. Hablemos hoy brevemente acerca de... Bueno, todavía voy a agregar algo más. Agrego algo más. Antes de entrar a lo que es la parte de la tzedaká, del dar, compartir, agreguemos todavía algo más a lo que son los rezos. Nosotros hemos aprendido del Zohar, de la Cábala, que cuando Akadosh Baruj Hu se propuso crear al mundo, las 22 letras hebreas vinieron delante de él. Se presentaron delante de él, solo que de la Tav a la Aleph, a la inversa. Lo normal es de la Aleph a la Tav, de la número 1 a la 22. Pero cuando vinieron las letras hebreas, cada una de ellas vino a la inversa, de la 22 a la 1. Y cada una de ellas hizo una solicitud al Eterno
para ser tomada en cuenta para ser ella la primera letra con que se escribiera la Torá. La primera letra con que el Eterno creara el mundo. Ya hemos aprendido que vino la Tab, presentó al Eterno su argumento del por qué ella era la merecedora que con su letra, su energía, el Eterno creara el mundo y presentó sus argumentos. Pero Hashem también le dio argumentos del por qué no podía comenzar la creación del mundo con ella. Y así vino una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, cada una de ellas haciendo la misma súplica, la misma solicitud, el mismo ruego. Decían, amo del mundo, que te plazca que por mí o conmigo comiences la creación del mundo. Porque yo, y presentaban sus argumentos. Yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. Y Hashem, bendito sea, las escuchaba y también les daba sus argumentos, sus razones del por qué no podían ser ellas con las que comenzara la creación del mundo. En ese orden inverso, finalmente vino la número 2, la letra número 2. La Bet, la letra Bet. Dicen los cabalistas, los sabios nos dicen que antes que el mundo fuera creado, cada una de las letras sagradas se presentó ante el Eterno y dijo, ¿por qué no creas el mundo conmigo? Lo que ya aclaramos. El Creador explicó pacientemente a cada una de las letras por qué eso no era posible. Y ahora vamos a lo que acabo de decir. Finalmente se presentó la letra Bet ante Akadosh Baruj Hu y le dijo, amo del mundo o amo del universo, crea el mundo conmigo. Y Hashem le dijo, Bet, ¿y por qué debiera yo de comenzar la creación del mundo contigo? Y la Bet presentó un argumento muy fuerte. Le dijo, conmigo todas las bendiciones en el mundo superior y en el mundo inferior vendrán a ti. Porque yo soy la primera letra de la palabra hebrea para braja, bendición. ¿Ve el argumento que presentó la Bet? Conmigo todas las bendiciones en el mundo superior y en el mundo inferior vendrán a ti. Porque yo soy la primera letra de la palabra hebrea bendición, o sea, braja. El Creador, dice el Zohar, fue persuadido por este argumento y accedió. Este, se nos dice, es el motivo por el cual la Torá y por lo tanto la creación misma del mundo empieza con la letra Bet, Bereshit. ¿Cuál es el argumento de la Bet para que con ella se iniciara la creación del mundo? ¿Cuál fue el argumento de la Bet para que ella fuera la primera letra de la Torá? Yo te voy a dar honor, te voy a dar honra, porque conmigo se bendecirán en los mundos de arriba, se te bendecirá a ti, en los mundos de arriba y en los mundos de abajo. De acá que en la fe hebrea, todos los rezos, todas las bendiciones, comenzamos diciendo Baruch. ¿Con qué letra comienza? Con la Bet.
Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, y decimos muchas otras cosas más. Ahora, quiero que desglosemos un poco acerca de esas 3 primeras palabras que decimos los Bene Israel siempre que bendecimos al Eterno. Baruch atah Hashem. Baruch atah Hashem. O Baruch atah Adonai, como usted lo diga. En la enseñanza hebrea, en cuanto a la parte mística, todo tiene secretos escondidos. Todo tiene secretos escondidos. Así que decir Baruch atah Adonai, eso va más allá de una fórmula. Cuando usted invoca al Creador del mundo diciendo Baruch, oiga, si es que ahí ya ocurrió un gran impacto en los mundos espirituales. Cuando usted sigue atah, oiga, cuando dijo atah, que es tú en hebreo, wow, si es que eso es más que una fórmula de rezo, de bendiciones. Y cuando decimos Baruch atah Adonai o Hashem, oiga, si es que ahí ya hicimos una tremenda vibración en los mundos de arriba. Los cabalistas nos dicen que cuando nosotros bendecimos al Eterno y decimos Baruch, en ese momento se abre la llave de paso de las bendiciones del cielo. ¿En qué momento? Solo cuando dijo Baruch, que significa bendito, bendito seas. Solo con la activación de ese código, se abre la llave de paso de las bendiciones del cielo. Parece que todo es en hebreo. Y todo tiene enfoque místico. ¿Qué ocurre entonces cuando usted dice Baruch? Se lo voy a traducir en mis palabras. En ese momento usted provocó que los portones, los zaguanes de los mundos superiores se le quitaran las trancas, los cerrojos, los candados, las cadenas, y que se abran de par en par. En las palabras de los cabalistas, decir Baruch, en ese momento abrimos la llave de paso de las bendiciones del cielo. Cuando decimos atah, activamos una super energía de tal manera que la mención del código atah aleja los malos espíritus que quieren robar el flujo de las bendiciones de arriba. ¡Wow! ¿Qué es lo que dije? Cuando decimos atah, en ese momento alejamos los malos espíritus que quieren robar ese flujo de las bendiciones que hemos comenzado a activar de los mundos de arriba. Y cuando decimos Adonai o Hashem, se llena de luz y luego la revierte en nuestro mundo hacia nosotros. Así que a partir de ahora, toda vez que usted diga Baruch atah Hashem o Baruch atah Adonai, deje de hacer las cosas mecánicamente. O deje de hacerla como una fórmula nada más.
entendamos que cuando hacemos apenas esas 3 invocaciones o proclamas, en esos momentos nosotros estamos abriendo los zaguanes o los portales de los mundos superiores o abriendo las válvulas de las bendiciones de arriba. Cuando decimos Atá, estamos activando un código para espantar o ahuyentar espíritus de energías negativas que quieran robarnos lo que acabamos de activar. Y cuando decimos Adonai o Hashem, todo se llena de luz y luego la revierte en nuestro mundo hacia nosotros. Razón tenía la Bet decirle al Eterno, mira, comienza la creación conmigo, comienza el mundo conmigo, que yo sea la primera letra de la Torá. ¿Y por qué debo de hacerlo, Bet? Le dice el Eterno. Es que yo, y lo digo en mis palabras, parafraseo, es que yo, Hashem, te voy a dar mucho honor. Porque todos dirán, Baruch, utilizarán para bendecirte. La primera, me utilizarán a mí. Yo seré el instrumento en los mundos de arriba y en los mundos de abajo. Y Hashem fue persuadido y dijo, tienes razón, comenzaré la creación contigo. Así que toda vez que usted diga Baruch Atah Hashem, ya deje de decirlo mecánicamente. Acuérdese lo que hoy está escuchando. Al nada más decir Baruch, que dije, usted abrió las válvulas de bendiciones de los cielos. Cuando usted dijo Atah, usted activó un código para espantar espíritus impuros que quieran robarnos ese flujo de bendiciones que hemos activado ya sobre nosotros. Y cuando mencionamos el nombre Hashem o Adonai, wow, si es que activamos el mundo espiritual para que ilumine nuestro mundo físico. Entonces, ¿en qué se han convertido los korbanot del Mizbeach, las ofrendas del santuario? Hoy en día, en el estudio de la Torah, en los rezos. Y ahora sí, hablemos ligeramente de la tzedakah. ¿Qué es la tzedakah? Es dar, compartir, repartir, proveer. Tomar de lo nuestro y compartir con los demás. Tzedakah. Hay diferentes formas de tzedakah, por supuesto. La tzedakah equivale a los korbanot del Mizbeach, ¿sí? Cuando hacemos tzedakah, estamos muriendo también. Nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos dándole una tremenda estocada a nuestro yo. Estamos dándole un golpe bajo a nuestro ego. Siempre que compartimos. Siempre que damos. Acerca de la tzedakah, dicen los cabalistas, realizar actos de caridad tiene el poder de revertir cualquier sentencia de muerte decretada contra nosotros y nuestros seres queridos. Wow. O sea que no es solo conmigo. Realizar actos de caridad, actos de tzedakah, tiene el poder
de revertir cualquier sentencia de muerte decretada contra nosotros y nuestros seres queridos. Realizar actos de tzedaká tiene el poder de revertir cualquier sentencia de muerte decretada contra nosotros y nuestros seres queridos. Cuando una persona comparte, cuando una persona hace tzedaká con otras personas, el Creador hace que se vuelvan grandes maravillas en forma de milagros. Corrijo. Cuando una persona comparte o da tzedaká con otras, el Creador hace que se revelen grandes maravillas en forma de milagros. Cuando una persona comparte o da tzedaká con otras personas, el Creador hace que se revelen grandes maravillas en forma de milagros. Por eso decíamos en estos días atrás, el dinero atrae, el dinero puede hacer algo. ¿Que acaso no hemos aprendido que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero es aquí, que el... Cambiemos nuestra manera de ver, de acuerdo a nuestras enseñanzas, el dinero. Hablamos de dineros bien habidos, ganados honradamente, lícitamente, honestamente. Ese dinero tiene la luz y la energía y la bendición de lo alto. De tal manera que empleando ese kesef, ese dinero que tiene esa luz y esa energía y esa bendición de lo alto, empleándolo como una herramienta para el servicio al Eterno y para hacer tzedaká, dinero, produce en nosotros tremendos milagros. Decretos de muerte sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos son anulados. Se revelan sobre nosotros grandes milagros y más. Entonces, el sistema místico de los korbanot sigue vigente. El sistema cabalístico de los korbanot está activo. La tecnología espiritual de los korbanot está entre nosotros, la tenemos. El cableado místico, las líneas de comunicación místicas o metafísicas con que conectar con los mundos de arriba están a nuestra disposición. Toda esta tecnología espiritual de los korbanot representan hoy el estudio de la Torá, los rezos y el dar. Con esto no solo cubrimos la Parashá Vaikra, lo dije ayer, con estas enseñanzas estamos cubriendo toda la Torá. Toda la Torá. Quiero que abramos el capítulo 2. Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 2. Solamente vamos a ver una enseñanza más y cerramos esta sesión.
Vaikra, libro de Levítico, capítulo 2, versículo del 11 al 13. Vaikra, Levítico 2, versículo del 11 al 13. Leo en español. Ninguna ofrenda que ofreciereis al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y acá es donde me quiero detener. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Repito el 13 de nuevo. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que en toda la boda del Eterno no puede faltar la sal. Se lo repito, en toda boda, en todo servicio al Eterno, no puede faltar la sal. Y la literalidad nos puede decir, sí, es que la sal es símbolo del pacto. Está bien. Sí, es que la sal representa. Está bien. Es que la sal es por este. Está bien. Pero son 70 caras las que tiene la Torá. No es una, ni dos, ni tres. En toda abodá al Eterno debe de haber el ingrediente de la sal. De acá que, y voy a tomar un caso que ya nosotros conocemos, sabemos, hemos enseñado, para que a la base de lo que ya sabemos, veamos un shiur bien interesante hoy. Recordemos, nosotros comemos jalá en el kiddush del Shabbat por la noche y comemos jalá en el kiddush del Shabbat por la mañana. Por eso hemos hablado que son dos kiddushim, porque son dos Shabbat, aunque es uno solo, pero el Shabbat de la noche y el Shabbat del día. Y hacemos kiddush en la noche del día viernes y hacemos kiddush en la mañana, después de los rezos de las plegarias de la mañana. Hacemos kiddush. Después de lo que hacemos netilat yadayim, y seguidamente, tanto en la noche como en las horas luz del Shabbat, presentamos al Eterno las dos halot. Decimos Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Algunas comunidades sumergen un pedazo de la jalá en agua con sal y así lo comen. Bien. Otros lo que hacen es que toman la jalá, toman sal y está bien. Otros lo hacen en forma diferente. Lo importante es que a la jalá siempre le pongamos sal, sea como sea. Los sabios nos dicen, en la tradición judía, la mesa es como un altar.
El Talmud dice, la mesa de una persona es como el altar que otorga expiación. Oiga eso. No solo atrae la buena parnasa de los cielos, sino mucho más. En la tradición judía la mesa es como un altar. El Talmud dice, la mesa de una persona es como el altar que otorga expiación. La sal se usaba con todos los sacrificios que se llevaban al altar en los tiempos del templo. Y la costumbre de untar el pan, o sea, la jalá, en sal, se desarrolló como un recuento del sistema de sacrificios. La sal se usaba con todos los sacrificios que se llevaban al altar en los tiempos del templo. Y la costumbre de untar el pan en sal se desarrolló como un recuerdo del sistema de sacrificios. Bien. Acerca de la sal, por supuesto que tiene muchos secretos, muchas enseñanzas. Yo solo le voy a decir algo bien sencillo, sin elevar tanto la enseñanza, sin profundizar. Ciertamente a todos nosotros, a nuestra abodá, al Eterno, en todo debemos ponerle sal. ¿Qué es eso? En toda nuestra abodá al Eterno, estudio de Torá, rezos y dar, hay que ponerle sal. ¿Y eso qué significa? Hay que ponerle sabor. La sal es el sabor, le da el sabor. Dijo una mujer gentil una vez, hablando lashon hara de su marido. Eso por supuesto que no se dice. Una mujer no debe decirlo, por eso aclaro, la Goya habló lashon hara de su marido. Dijo, mi marido es un pan sin sal. Eso dijo. Mi marido es un pan sin sal. Dando a entender que su marido es simplón, que su marido es insípido, que su marido no le pone sabor. Así que la sal está relacionada con la sazón, con darle el sabor a las comidas. En el caso nuestro, utilizando que a todas nuestras abodot, a todo nuestro servicio al Eterno de estudio de Torah, de rezos y de dar, hay que ponerle sal. Eso significa, mis amigos, que hay que ponerle sabor a nuestros servicios al Eterno. Sazonémoslos. Estudiemos con ganas. Estudiemos Torah poniéndole gracia, amor, empeño, esmero, dedicación. Hagámoslo de buena gana, saboreando, disfrutando aquello. A los rezos, pongámosle sal. ¿Qué es eso? Pongámosle sabor. Sazonémoslo. ¡Wow! Yo no entiendo esto, pero seguramente hay alguna energía que me está impactando en la medida que estoy escuchando o diciendo estos rezos. Pongámosle sabor. Toda vez que demos, pongámosle sabor. Dicen algunos. La comida de los hospitales, ¡ay! Dicen. ¿Y cuál es la queja? Que no tiene sal.
Y ese es el comentario generalizado de los pacientes, de los que han estado ingresados. La queja es de la comida de los hospitales, es porque son insípidas, que no tiene sal. Así que muy rico puede ser el huevo duro que le ponen ahí, pero y si no hay dónde colocarle, entonces no le sienten mucha gracia ni mucho sabor. ¿Se imagina usted comer mango tierno, mango verde sin sal? Usted no le va a sentir sabor. ¿Se imagina usted tomándose un sopón de frijoles y que no lleve sal? Guácala dirá. ¿Se imagina usted con un rico guacamole que no lleve sal? O un rico chirimole que no lleve sal, etcétera? Usted no le va a sentir sabor a aquello. Entonces, cuando hablamos que a toda nuestra aboda al Eterno, estudio de Torah, rezos y tzedaká, hay que ponerle sal. Talmidai y Javerai, hagámoslo con sabor, con sazón, de buena gana, con alegría, disfrutando hacer aquello. En el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, tenemos una comunidad de Torah con la cual la Shehinah se queja. Y nos referimos a la Kehilá de Éfeso. Y lo que se le dice a esa comunidad de Torah es: has perdido tu primer amor. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y eso qué significa? Todo lo estaban haciendo mecánicamente. La boda del Eterno la hacían mecánicamente. Solo porque había que hacerlo. ¿Por qué celebramos Shabbat? Es que hay que celebrar Shabbat. Así no funciona la cosa. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Leyéndolo entre líneas, es que esa comunidad de Torah ya no le ponía sabor a la boda. No le ponía entusiasmo, sazón al estudio de la Torah, a los rezos y al dar. Insípidos, monótonos, fríos. Pan sin sal. Pan sin sal. Por eso es que nos dicen los sabios, la sal se usaba con todos los sacrificios que se llevaban al altar en los tiempos del templo. ¿Cuáles son hoy el reemplazo de los sacrificios del templo? Estudio de Torah, rezos y dar. Así que, mis amigos, pongámosle sal a las cosas. Pongámosle sal a las cosas. Ay, Shabbat otra vez. Ya viene Pesaj. Estamos en el mes de Nisan. Póngale sabor. Pongámosle sabor. Ansiemos la llegada del Shabbat y cuando éste viene, wow, disfrutémoslo al máximo. Estudiando la Torah. Cuando estemos en los rezos, disfrutémoslos. No estemos ahí diciendo, ¿y cuándo van a terminar? Y ya llevan 1 hora y no terminan. Y cuando usted ve, póngale sal.
No lo haga con cara triste, con cara de afligido, con cara de asustado o asustada. Póngale sal. Porque toda la boda del Eterno, toda debe ser sazonada con sal. Cerramos, versículo 13 al 16, cerramos esta sesión de esta mañana. Dice el 13 entonces, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres al Eterno ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el Cohen hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para el Eterno. Reach nihoach la Adonai. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá, Talmidai Haverai, con esta sesión de Torah de la Parashá Vaikra, la Parashá número 24. Bezrat Hashem, vamos a continuar a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que sigamos disfrutando de este Shabbat, poniéndole sal, de tal manera que lo disfrutemos como siempre lo hacemos. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.